días. Buenos días. Bueno, veo que se han conectado otras personas. Evelyn, Ney, Silvana, buenos días. Por favor, su ayuda. Espero que me estén escuchando. Veo que sus cámaras, micrófonos no se pueden conectar. Sí, yo les pediría que por favor en la parte superior izquierda de su pantalla, ustedes van a encontrar dentro de la barra donde se encuentra la dirección de esta clase, un candado. Por favor, opriman el candado y debe indicar que la conexión es segura y en micrófono y video debe indicar permitir. ¿Sí? Si no se encuentra en permitir, por favor, colóquenlo en permitir y actualicen nuevamente la dirección. Sí, yo estoy buscando ahora servicio técnico. Ya. Tengo una persona que se conectó. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿lograron conectarse? Sí. Ya, perfecto. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de distribución y migración de cargos. Antes de pasar a este tema, ¿hay alguna duda respecto a la clase pasada? ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase anterior o empezamos directamente con esta clase? Bueno, si no tienen preguntas, voy a proceder a silenciarles, ¿sí? No puedo yo porque no puedo. Ya, les pido por favor que pongan en silencio sus micrófonos. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, en este momento lo aperturan y podemos dar respuestas a sus preguntas. La clase de la unidad 2, bueno, como ustedes ya
ya lo habían visto, se trata de la descripción y de la valoración de los cargos, ¿sí? Para esto, antes de entrar al tema de descripción y valoración de cargos, es importante darle la definición al trabajo, ¿no? Y Noguera en el 2002 nos dice que el trabajo es una acción instrumental destinada a la producción de valor de uso, bien como deber social o disciplina coercitiva. En términos de la gestión de talento humano, en cambio, el trabajo requiere características que incluyen el análisis, descripción, valoración, especificaciones y perfil de un cargo, proporcionando una base objetiva del proceso hombre-trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro de las empresas y retomando un poco lo que habíamos visto respecto de la organización, ¿qué sucedió cuando empezaron las empresas a crecer y a evolucionar? Recuerden que hablaba en la clase anterior sobre la evolución del talento humano en las empresas. Esta evolución se dio debido a que las empresas empezaron a evolucionar, entonces las necesidades de talento cada vez eran diferentes y distintas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ir, la sociedad empezó a acoplarse hacia las empresas y el talento humano de la misma forma. Por lo tanto, cuando las empresas empezaron a tener nuevas... ¿Perdón? Por favor, les pido silenciar el micrófono. Entonces, en ese sentido, lo que les decía es que es importantísimo acompañar dentro de la organización, acompañamos dentro de la organización precisamente estas unidades individuales que nos permiten distribuir los puestos de trabajo. ¿Sí? En ese sentido, un cargo es la unidad básica de la estructura de una organización, ¿no? El cargo responde a... Solo permítanme hacer algo para que puedan ver mejor. Perfecto. El cargo, entonces, responde a la estructura. Recuerden que hablábamos en la clase anterior de la organización y hablábamos de que la organización formal nos da la estructura de la compañía y el cargo es la unidad básica de dicha estructura, ¿sí? Esta tiene que responder también a la estrategia de la organización para poder acompañar a la misión del negocio. Entonces, el descriptor del cargo es el proceso en donde nosotros comprendemos qué es lo que realiza una persona en cada empresa. El análisis de los cargos también nos permite optimizar los procesos de trabajo, ¿sí? Y también de esta forma, cuando nosotros podemos optimizar los puestos de trabajo, evitando la duplicidad de funciones, también nos permite lograr hacer mediciones que nos lleven a identificar necesidades de incrementar eficiencias. Y esto es importantísimo porque, primero, el tema de la duplicación de funciones a través del análisis de cargo nosotros le evitamos totalmente. Hay muchas organizaciones en donde ustedes como parte del talento humano van a escuchar a las áreas, necesito más personal, necesito más personal, necesito más personal. Sí, porque los jefes de las unidades resuelven sus problemas con mayor personal, pero si no están bien identificados las funciones de esos puestos y tampoco tenemos un proceso de medición de esos puestos para saber qué tan eficientes son, incrementar la nómina no va a resolver el problema, porque si no está solucionado, podemos tener nosotros problemas de duplicidad de funciones, tener 3, 4 personas haciendo la misma función, y si no hay un análisis, nos incrementa la eficiencia y lo único que hacemos es incrementar la nómina. Y definitivamente incrementar nómina no es igual a incrementar eficiencia, ¿sí? Entonces, para Chiavenaco, el diseño de los cargos es el proceso de organización del trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar un cargo específico, el contenido del cargo, las calificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo. Esto también es importante, ¿no? Los cargos a nosotros nos van a permitir identificar cuáles son las necesidades que tiene que tener una persona en lo que se conoce como el perfil duro y también el perfil blando. ¿Qué es el perfil duro? El perfil duro de una persona se refiere a todas estas
a todas estas características de formación formal, ¿sí? Como son títulos universitarios, procesos de capacitación, años de experiencia. A eso se le conoce como el perfil duro de una persona. El perfil blando, en cambio, se refiere a las características del individuo traducidas en competencias. Recuerden que estábamos hablando en la clase anterior sobre las competencias, es como los actos o como los comportamientos que una persona tiene que tener en el desarrollo de un trabajo efectivo. Entonces, el perfil blando precisamente se refiere a qué tipo de comportamientos o competencias tiene que presentar una persona en su puesto de trabajo, ¿sí? También es importante saber que dentro del análisis de cargo nos permite a nosotros también hacer un clic o atarlo a la valoración de los puestos, entregando a las personas una forma determinada de valorar los puestos dentro de la organización y por lo tanto pagar sus salarios. Esta forma de pagar sus salarios definitivamente también da un trato más justo a las personas dentro de una organización. ¿Sí? En ese sentido, esto también, el tema del análisis de cargos también se ata mucho con los componentes de la competencia. Ustedes pudieron revisar en la clase pasada que los componentes de una competencia estaban relacionados a los conocimientos, estaban relacionados a las capacidades, a las actitudes, a las motivaciones que tiene una persona. En el análisis de cargos se transparenta esto no como individuo, sino lo que se necesita de los individuos. Los cargos no se hacen para una persona específica. Los cargos tienen que responder a las necesidades de la empresa y tienen que responder específicamente a las necesidades que tiene un área de trabajo. ¿Y esto por qué les da claro? Porque hay muchas organizaciones que ajustan sus perfiles al ocupante de la posición. Cuando nosotros no marcamos una necesidad, cuando nosotros no marcamos el perfil del cargo a las necesidades de la posición, sino de la persona, no estamos quizás haciendo algo justo para la organización y para otras personas que quieran en algún momento ingresar a esa posición. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los cargos deben cumplir con deben indicar cuáles son los requisitos intelectuales, lo que les hablaba de estudios, de experiencia, iniciativa, los requerimientos físicos, sí, que esto es muy importante, hablaba en la clase anterior también sobre las capacidades, sobre el esfuerzo físico, mental y concentración visual que debe requerir un puesto. Las responsabilidades, esto también es muy importante, determinar cuáles son las responsabilidades del cargo, si tiene responsabilidades de supervisión, sobre materiales, sobre dinero, contactos, información confidencial y muchísimo ojo en este tema de la responsabilidad, porque a la hora de valorar un cargo económicamente se debe tomar este punto. No se puede valorar de la misma forma cargos que no tienen responsabilidades. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos, les agradezco. De la misma forma que cargos que no requieren responsabilidad. También es importante dentro de los cargos fijarse sobre las condiciones de trabajo, porque esto también nos va a permitir elevar y medir cuáles son las medidas de seguridad que debemos adoptar en las posiciones que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? Perfecto. Continuemos, por favor. Cuando conoció a mi jefa, no se dejó intimidar por ella y un momento después... Silvana, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? No me gustó. Al menos eres honesto. Sí, es muy honesto. Eso fue hecho por un renombrado artista. El costo fue alto. Yo lo hubiera hecho sin cobrar. ¿Estás sugiriendo que lo harías mejor? Lo intentaré. Bien. En televisión, en un segundito. Solo quisiera recordarle como su madre que solo tiene 10 años de Ya.
Ya apagué el micrófono yo. Bueno, continuemos, por favor. Sí, entonces dentro de los modelos de análisis y descripción de cargos, en realidad ustedes van a encontrar en la literatura y en varios ejemplos también de empresas consultoras que buscan implementar dentro de las organizaciones algunos modelos de análisis y de descripción de cargos. Pero en este sentido, a mis alumnos siempre de talento humano yo les dejo un mensaje. No hay ninguna receta única para tratar al talento humano, ¿sí? Las metodologías y modelos son eso, son metodologías y modelos sugeridos, pero en realidad nosotros debemos buscar en términos de talento humano siempre lo que mejor se adapte a nuestra organización, ¿sí? Y más allá de eso, acoplarlo y customizar. Customizar significa acoplarlo efectivamente a nuestra organización y tomar de las metodologías lo mejor. No necesariamente las metodologías tienen que cumplirse al 100%. ¿Por qué les digo esto? Porque talento humano no es una ciencia exacta. Talento humano, pueden ustedes aplicar la misma metodología a 3 organizaciones obteniendo 3 resultados diferentes. Entonces, en términos de talento humano, siempre nosotros tenemos que ver qué es lo que mejor se adapta a nuestra organización, ¿sí? Entonces, dentro de los descriptivos de cargos, lo que nosotros tenemos que tener, independientemente del modelo que busquemos, incluso cada empresa tiene su propia matriz de descriptivo de cargos, unas más extensas que otras. Yo siempre les diré que lo más sencillo siempre es lo mejor para las organizaciones. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener una descripción de cargos dentro de nuestra organización, ¿no? Las tareas que componen el cargo, qué es lo que tiene que realizar una persona dentro de su cargo y sobre todo priorizadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si todos tenemos un teléfono en la oficina, ¿verdad? Pero no puede ser eso a menos que sea una secretaria, no es parte de las funciones. Entonces, siempre habrá que determinar cuáles son las funciones esenciales en un puesto de trabajo, ¿no? Es importante describir cómo serán desempeñadas las tareas. Y en este tema de cómo son desempeñadas las tareas, entran a formar parte las competencias, ¿sí? Las competencias, recuerden que hablábamos que son el cómo. Y cuando nosotros dentro de nuestra organización determinamos cuáles son las competencias con las que vamos a trabajar, estamos delimitando el marco de cómo vamos a trabajar dentro de nuestra organización. Esto también es importante en el detallar por qué se realizan las tareas de esa manera. Cuando nosotros escogemos las competencias del cargo, ¿sí? Le estamos indicando a la persona por qué tiene que realizar las competencias y en qué nivel de comportamiento debe actuar para lograr los resultados, ¿sí? Es también importante examinar cuándo y por qué se realizan las tareas. Aquí hay que identificar los deberes y clasificar los deberes. Les decía un poquito con el punto número 1, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que en realidad yo tengo que ejecutar en mi puesto de trabajo y que son esenciales y primordiales para alcanzar los objetivos de mi puesto de trabajo? Describir y cuantificar las principales áreas de responsabilidad, lo que hablábamos en el punto anterior sobre la responsabilidad, sobre materiales, sobre dinero, sobre supervisión de personas. Es muy importante tomar en cuenta este punto y sobre todo valorarlo a la hora de darle un pago justo a cada cargo dentro de la institución. Determinar las condiciones de trabajo predominantes, ¿no? Esto habla del ambiente físico, del ambiente social. Y esto es muy importante porque aquí entra a jugar parte, si nosotros no colocamos estos puntos dentro de los perfiles de descripción de cargos, no podemos dejar que juegue parte seguridad industrial y salud ocupacional, que es en donde nosotros medimos cuáles son las condiciones físicas que tiene un puesto de trabajo, por ejemplo, personas que trabajan en espacios confinados, personas que tienen que trabajar en alturas, personas que tienen riesgos eléctricos. Esto es muy importante
determinar e identificar. También va dentro de la valoración, pero si no está descrito dentro del puesto de trabajo, nosotros no vamos a poder como seguridad industrial darle las mejores condiciones para que esa persona pueda realizar su trabajo. Y también aquí hay un componente normativo que nosotros debemos de cumplir. Por lo tanto, si no está descrito dentro de estos componentes, podríamos nosotros estar dando incumplimiento a una normativa de seguridad industrial, ¿sí? Y también las demandas físicas e intelectuales, la experiencia que requiere el puesto. Esto es importantísimo también porque de esta forma nosotros determinamos en un proceso de selección y procesos de capacitación y desarrollo qué es lo que necesita una persona en su puesto de trabajo, ¿sí? Aquí tienen ustedes un ejemplo y se los dejé dentro del material, un ejemplo sencillo de una descripción del cargo. En realidad no hay un formato único, como les decía. Lo importante es que ustedes puedan identificar dentro de los perfiles del cargo al menos estos factores que hemos visto en esta presentación. ¿Sí? ¿Para qué son importantes los descriptivos del cargo? Los descriptivos del cargo nos permiten a nosotros comunicar las expectativas organizacionales a los empleados. Y esto es muy importante. Si dentro de una organización no están claros los perfiles del cargo, ¿cómo esperan ustedes que las personas ejecuten el trabajo que se espera de ellas, ¿no? Entonces aquí es bien importante tener en claro que el perfil de cargo no solamente es para las personas que trabajan en talento humano para hacer un proceso de selección. El perfil del cargo en realidad es para el ocupante del cargo, en donde se le comunica qué es lo que tiene que realizar y qué se espera de él dentro de las actividades diarias que realiza, ¿sí? También el descriptivo del cargo nos permite hacer análisis de la organización. Nos permite hacer análisis de la organización. En realidad, lo que les decía, evitando duplicidad de funciones. Permítanme un segundo, por favor. Ya. Disculpen, tuve una interrupción. También nos permite realizar el análisis de la organización, lo que les decía, cuántas personas se necesitan por unidad, ¿sí? Si en realidad tenemos el número suficiente de personas o estamos en menor posición o estamos teniendo mayor número de gente en realidad a lo que necesitamos e incrementando la nómina de nuestra empresa, ¿no? También nos permite hacer la evaluación y valoración de cargos, dando salarios más justos a las personas, ¿sí? Y aquí entra ya lo que está atado a la descripción de cargos, a los subsistemas de talento humano, porque con un descriptivo de cargo nosotros podemos hacer gestión de desempeño, capacitación y desarrollo y reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque en cada uno de los cargos se identifica qué se requiere, ¿sí?, dentro de la posición, como les decía, de conocimiento y competencia, y en este sentido nosotros podemos identificar cuáles son las brechas de los individuos que ocupan esos cargos versus el perfil de su cargo y identificar cuáles son esos procesos a través de la evaluación del desempeño, cuáles son esos procesos en los que nosotros tenemos que trabajar con capacitación y desarrollo del personal, y también cuando tenemos una vacante dentro de nuestras organizaciones, escoger los mejores perfiles para que se adhieran a nuestra organización. Quisiera saber, tenemos ya 5 minutitos de clase adicionales. Antes de eso, me gustaría pasar a preguntarles si tienen alguna inquietud respecto de los temas que estamos tratando. ¿No? Continuemos entonces. ¿Por qué es importante valorar los cargos dentro de una organización? Sí, porque a través de una política salarial estandarizada nosotros podemos brindar remuneraciones y beneficios al personal
manteniendo equidad interna y externa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las organizaciones que no tienen política salarial, las personas que trabajan en estas organizaciones piensan que por su tiempo de permanencia en la organización tienen que ganar mucho más dinero que otras que tienen menos tiempo, o que simplemente con cumplir con puntualidad sus horarios de trabajo tienen acceso a una nueva remuneración, o porque obtienen un título universitario que sus compañeros no tienen, deben tener acceso a una nueva remuneración. Nosotros, a través de políticas salariales estandarizadas que se deben implementar en las organizaciones, podemos mantener la equidad interna y externa. ¿Y a qué se refiere esto? En conjunto con la identificación de las características que se requieren en un puesto de trabajo y dándoles valoración a dichas características. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros puntuamos cuánto pesa cada una de las características que tiene un puesto de trabajo y le damos una remuneración. De tal forma que las personas tendrán claridad sobre qué es lo que tienen que hacer para ser mejor remunerados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de que hay personas que obtienen un título universitario y piensan que por eso deben ganar más que sus compañeros. Si el perfil de la posición me pide un título universitario y en el grupo de trabajo tengo personas sin título y uno obtiene esta titulación, pues sí, efectivamente, le doy una puntuación y le subo su salario. Sin embargo, si el puesto no requiere un título universitario, pues es un logro personal del individuo haberlo obtenido, pero como organización no estoy obligado a reconocer ese logro. ¿Por qué? Porque dentro de las características del puesto de trabajo no se requiere. Entonces, las políticas salariales son importantes por eso, ¿no? Porque nos van a decir cuándo una persona tiene acceso o no a una remuneración o tiene acceso o no a un beneficio. También dentro de las políticas salariales está el tema de los beneficios, precisamente, ¿no? Cumplimiento de indicadores, sobrecumplimientos, qué porcentaje de valor económico yo le doy a una persona por un cumplimiento de un objetivo dentro de su trabajo en función de rangos de tiempo, ¿sí? Esto permitirá controlar la gestión a través de un esquema planificado. Y cuando les indico que nos permite controlar la gestión, nos permite cumplir con un presupuesto salarial. Cuando no hay política salarial estandarizada, también sucede mucho que las organizaciones gastan más en salarios o en beneficios que lo que realmente deben gastar. Y también esto nos va a permitir que dentro de las organizaciones, en conjunto con la planificación del talento humano, nosotros podamos determinar cuántas personas requiere una posición y no aumentar e incrementar la nómina de una manera que no sea técnica y que va en perjuicio de la organización. ¿Sí? Dentro de la valoración de los cargos es importante que siempre haya un comité de evaluación de los puestos, ¿no? Seleccionamos nosotros dentro de la organización un grupo de personas que permitan calificar los puestos de trabajo, los factores, los grados, qué es lo que vamos a valorar, cuántos puntos va a tener la educación, cuántos puntos va a tener la evaluación del desempeño cuando se demuestran las competencias, cuántos puntos vamos a darle por el tema de seguridad, por el tema de responsabilidades. Siempre es importante contar con un comité de valoración de puestos, ¿sí? Esto, señores, ha sido el resumen de la unidad 2 que tenemos en clase. Yo les agradezco mucho por su presencia y quiero preguntarles si tienen alguna inquietud para poder alargar unos minutos de esta clase. Si no tienen ninguna inquietud, yo les agradezco y recuerdo a todos los estudiantes que esta clase ha quedado grabada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Evelyn, Ney, Silvana, ¿tienen alguna pregunta? No, profe.
¿No? Ok, perfecto. Yo les agradezco mucho por asistir a esta clase y estaré programando la siguiente clase para que nos podamos reunir, ¿sí? Para que nos podamos reunir y ver. Muchísimas gracias por su presencia. Que tengan un lindo día y festejen con sus papacitos, ¿sí? Buen día.